Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol, no importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia. La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban. Dinero no veían, solo fichas, una por cada día trabajado, y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes. De ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando. Ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. El Norte Grande, región lejana e inhóspita de nuestro país, cuya aridez del paisaje y constancia climática, extremo calor de día y gran frío nocturno, cautivó a miles de personas durante más de un siglo a desarrollar sus vidas, venciendo las muchas dificultades y generando la creación de más de 100 pequeños pueblos, cuya existencia perduraba o desaparecía según las variaciones de la explotación y exportación del caliche. Entre los años 1810 y 1812 se establecieron las primeras 7 u 8 oficinas de elaboración de salitre en Negreiros, Pampa Negra y Zapiga. El funcionamiento de estas primeras oficinas se hacía mediante la compra de las partidas de salitre que grupos de obreros independientes habían extraído solo con medios manuales, el cual, una vez molido, era transportado a lomo de mulas hasta el lugar de procesamiento con el sistema usado en esos años de fogón, paila y agua. Este sistema, llamado de paradas, fue ampliamente utilizado en todas las oficinas de la provincia peruana de Tarapacá. Ya en 1834 se exportaba salitre desde Iquique a Europa en una cantidad anual de 130.000 quintales, por un valor de 100.000 libras esterlinas. Las primeras oficinas de parada fueron Chinquiquirá, Matamunqui, Dolores, Sacramento, Zapiga, Reducto, Rosario y otras al interior de Pisagua. Las oficinas de máquinas comenzaron a operar en 1853, cuando Pedro Gamboni introdujo en su oficina de Sebastopol, cerca de la Noria, el sistema de disolución del caliche en bateas calentadas a vapor, lo que permitía trabajar con leyes de hasta un 30%. Con el pasar de los años, el revolucionario uso del vapor permitió el funcionamiento de Nueva Noria, La Limeña, Hansa, Salar, La Chilena, Victoria y Carolina.
Hasta 1840 se extraía salitre solo en la región de Tarapacá, donde funcionaban más o menos 50 oficinas. Con nuevos capitales las oficinas se multiplicaron rápidamente. En 1900 había 82, en 1910 había un total de 158 y en 1912 funcionaban 166 oficinas. La comisión consultiva que recorrió los cantones salitreros de Tarapacá y Antofagasta en el año 1925 registró la siguiente cantidad de oficinas: en Tarapacá 99, en Tocopilla 10, en Antofagasta 25, en Aguas Blancas 14 y en Taltal 18. La industria salitrera se comenzó a expandir con la llegada de capitales extranjeros y chilenos, además del nuevo procedimiento del inventor don Pedro Gamboni, que consistía en elaborar el salitre mediante la disolución del caliche usando vapor de agua, en 1853. Este procedimiento constituyó una verdadera revolución en los métodos hasta entonces usados. La mayoría de las oficinas de parada se fueron transformando en oficinas de máquinas. Ya en 1834 se exportaba salitre desde Iquique a Europa en una cantidad anual de 130.000 quintales, por un valor de 100.000 libras esterlinas. Las primeras oficinas de parada fueron Chinquiquirá, Matamunqui, Dolores, Sacramento, Sapiga, Reducto, Rosario y otras. Junto al aumento de números de oficinas, también creció la cantidad de mano de obra, lo que junto a sus familias comenzaron el crecimiento de los poblados de Sapiga, Dolores, Huara, Pozo Almonte, Toco, Salinas y otros. Esta demanda de mano de obra permitió la llegada de inmigrantes chinos a partir de 1850. La exportación masiva de salitre a Europa y Estados Unidos generó el crecimiento de los puertos salitreros de Pisagua, Caleta Junín, Caleta Buena, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Caleta Coloso y Taltal. Obreros del salitre. La constante demanda de mano de obra de las provincias de Tarapacá y Antofagasta produjo el fenómeno social de los enganchadores, personajes pagados por los dueños de las salitreras, que recorrían el centro y sur de Chile, el sur del Perú, Bolivia y norte de Argentina, ofreciendo buen trabajo y muy buena remuneración en las oficinas del norte. En los años de la explotación salitrera, los obreros eran contratados de palabra, más tarde mediante la entrega de un reglamento, y finalmente a partir de 1920 se introdujo el sistema de firmas de contrato. Hacia 1890 un pampino ganaba en promedio 2,50 pesos diarios. En 1900 existían más de 20.000 obreros en la zona norte, aumentando a 38.000 en 1906 y a 49.000 en 1912. Las fichas. Las fichas salitreras fueron ampliamente utilizadas desde 1850 hasta después de 1920 en todas las oficinas salitreras. Existieron de diferentes materiales, formas y colores: cartón, ebonita, cobre, níquel, bronce, según cada oficina.
Los obreros recibían como forma de pago fichas, las que servían solo en las oficinas en que ellos trabajaban. A pesar de que el sistema de fichas privadas había sido prohibido en 1852, se toleró su amplio uso en las salitreras, minas y haciendas de Chile. El sistema generó un monopolio para la adquisición de bienes básicos a los obreros en las pulperías, de propiedad de los dueños de oficinas. El término del pago con fichas fue una de las exigencias de los obreros en la Gran Huelga de 1907. Las pulperías. Junto al sistema de fichas, cada oficina contaba con una pulpería en la que los obreros debían adquirir alimentos y vestuario. A pesar de que con el paso de los años los obreros recibían buenos salarios, los sistemas de fichas y pulpería no les permitían ningún tipo de ahorro. En las oficinas, mediante los reglamentos, se prohibía la venta por cualquier otro medio que no fuera la pulpería. A partir de 1900, las provincias de Tarapacá y Antofagasta tuvieron su época de oro en la exportación de salitre. Con las grandes variaciones en la demanda de los mercados nacionales y extranjeros y con la creación del salitre sintético, a partir de 1930 se produjo el cierre definitivo en la mayoría de las oficinas salitreras. A pesar de que el salitre fue el principal fuente de ingreso para Chile por más de 50 años, de la época de esplendor solo quedan restos de ciudades fantasmas y cementerios abandonados. De la faena salitrera solo mantienen parte importante de su infraestructura las oficinas de Chacabuco, Humberton y Santa Laura. En 1908, en las cercanías de Quillagua, el empresario alemán Henry Sloman hizo construir una planta hidroeléctrica para abastecer de energía a las oficinas de su propiedad. Actualmente, esta obra de ingeniería en el río Loa conserva gran parte de su infraestructura y maquinaria. Pedro de Valdivia y María Elena son las únicas que actualmente continúan funcionando de más de 300 faenas y oficinas que existieron. María Elena es la única en el mundo que conserva actualmente su población de obreros, empleados y administrativos, viviendo en las mismas casas de la oficina. ¿Qué queda de esa época? De la época de mayor auge salitrero, hoy solo existen algunas ruinas de campamentos, casas y cementerios olvidados. Objetos de la época. En los últimos años, gran cantidad de objetos de la época salitrera son encontrados entre las ruinas y basurales de las antiguas faenas y son muy codiciados por los coleccionistas. Fichas, botellas, cajetillas de cigarrillos, utensilios caseros, tapas de bebida, envases, etc.